Tomemos nuestro receptor óptimo para BPSK, que no es distinto en ninguna forma al receptor óptimo que hemos estado utilizando para modulaciones digitales de banda base. Tomemos este receptor y tratemos de formularlo en el caso de BPSK en términos de envolventes complejas. Entonces, receptor óptimo equivalente de banda base. Entonces, recordemos que la señal recibida, que se compone de la señal deseada, S de t, y el ruido blanco gaussiano W de t, es una señal no solo de pasabanda, sino que debido al ruido es una señal de ancho de banda infinito. Entonces, si es que quisiéramos transformar o convertir esta señal recibida a banda base, lo primero que tiene que ocurrir es que hay que pasar por un filtro pasabanda limitador de la potencia del ruido. Y con ese filtro, con esa señal que resulta a la salida de este filtro, podemos entrar al conversor de radiofrecuencia de bajada. Y esta es una operación que ya hemos estudiado. Concretamente, acá ya hemos visto cómo abordar la problemática de llevar a banda base ruido blanco gaussiano. Eso es primero produciendo un ruido de banda angosta y luego haciendo la conversión de frecuencia, resultando este ruido que hemos llamado ñ, que es la envolvente compleja de este ruido de banda angosta. Y para ese ruido de banda angosta también ya hemos estudiado todas las propiedades estadísticas. Así que no es ningún problema a estas alturas formular que aquí a la salida hay una señal que es igual a la señal S tilde de t, vale decir, es la señal recibida, que pasa por este filtro pasabanda sin pérdida alguna, porque siempre estamos subiendo que este filtro limitador de potencia del ruido es más ancho que el ancho de banda de la señal S, entonces esta señal pasa de largo, y en su conversión de radiofrecuencia produce S tilde de t, y se le suma entonces la señal ñ de t, que es el ruido blanco de ancho de banda infinito, filtrado y limitado en ancho de banda, produciendo acá una señal S de t más ruido de banda angosta N de t. Y luego es este ruido de banda angosta que pasa por el conversor de radiofrecuencia y produce este ruido ñ de t. Esta señal, entonces, la queremos filtrar por un filtro adaptado que vamos a llamar Q tilde de t. Y aquí, ojo con lo siguiente, esta señal en este punto de acá, S tilde más ñ, es una señal completamente equivalente a esta señal en la pasabanda. Por eso hablamos de una representación equivalente de banda base. Y hemos también establecido
en una cápsula pasada que la operación de filtrado en pasabanda también tiene una representación equivalente de banda base, donde la entrada a ese filtro equivalente de banda base es la representación equivalente de la señal de pasabanda de entrada al filtro de pasabanda, y la salida del filtro equivalente de banda base es la representación equivalente de banda base de la señal de salida del filtro pasabanda. Entonces, también hay una versión en envolventes complejas, una representación equivalente de banda base del filtro adaptado QDT. Vale decir, este filtro adaptado QDT del receptor óptimo de BPSK tiene también una representación equivalente de banda base que podemos utilizar acá, y esa representación equivalente de banda base la encontramos en esta deducción, donde dijimos que para filtros definimos la relación entre la envolvente compleja de la función de respuesta al impulso del filtro, de esta forma, con un factor 2 con respecto a la función de respuesta al impulso del filtro de pasabanda. Y con esa conversión, ¿no es cierto?, demostramos la relación entrada-salida en banda base como una operación equivalente a la relación entrada-salida en la pasabanda. Así que en este punto de acá, en esta salida de acá, lo que tenemos a disposición realmente es la envolvente compleja de la señal x de t, vale decir, aquí está efectivamente presente x tilde de t, donde x tilde de t es la envolvente compleja de esta señal x de t que se observa acá en la salida del filtro adaptado clásico tradicional. Luego de obtener esta señal, se muestrea. Lo que ocurre aquí es que el muestreo tiene que ser un muestreo complejo, puesto que estamos hablando de señales complejas. Entonces, se toma acá una muestra compleja. El muestreador cae en T y produce una señal compleja que vamos a continuar llamando x-check, puesto que esta señal es la variable de decisión. Entonces, la única pregunta que queda es cómo, en base a esta variable de decisión x-check, se puede tomar una decisión que genere acá en la salida el deseado bit betongo que representa la decisión de esta transmisión digital. Vamos a usar por ahora la misma simbología que hemos usado hasta aquí, vale decir, alguna forma de discernir entre uno y otro valor que pueda tener esta variable de decisión para declarar un 1 o declarar un 0. Pero la estructura precisa de este dispositivo de decisión todavía tenemos que definirla. Ahora, QDT, el filtro adaptado, QDT, perdón, Q tilde de T, es la envolvente compleja de QDT. Y a su vez, QDT es el filtro adaptado de S0 de T. Ahora, nosotros
lo hemos definido hasta ahora como Q de t es igual a S0, o más bien 1 partido por la raíz de E0 por S0 de t menos t. Y esto es completamente correcto en el caso que S0 sea una señal real. Pero el momento en que uno desea ir a envolventes complejas, hay que ser un poquito más cuidadoso en definir este filtro adaptado y hay que agregar una conjugación. En estricto rigor, la forma rigurosa del filtro adaptado es Q de t es igual a la señal S0 de t menos t, vale decir espejo invertida, pero con una conjugación. Hasta ahora nunca fue necesario explicitar esta conjugación porque siempre hemos estado trabajando con señales reales, pero ahora, si bien en pasabanda estas dos señales siguen siendo reales, hay que tener conciencia de que Q de t corresponde a la conjugada de la señal S0 y esa forma se traduce y se lleva también hasta la banda base, hasta la equivalente compleja. Entonces, concretamente, hasta ahora hemos usado siempre S de t, S0 de t como una señal real e ignorado la conjugación. Para representar el filtro adaptado en banda base, debemos corregirla y hablar de Q de t igual S0 tilde uno partido por raíz de E bit de E0, S0 tilde de t menos t. Y así en la pasabanda Q de t es igual a S0 tilde dividido por la raíz de bit de conjugado de t menos t. Esto es igual a 1 partido por la raíz de E bit de... Perdón, aquí en estricto rigor es S sub 0. Y en este paso de acá asumimos BPSK. Y entonces resulta 1 partido por raíz de bit S0 check conjugado phi de t menos t. Y este S0 check conjugado phi de t menos t, si volvemos atrás y nos acordamos de que esta es la señal BPSK de pasabanda y que aquí hay un coseno, por lo tanto hay una forma canónica, y a partir de esa forma canónica encontramos que
esto de acá, todo esto indicado aquí en celeste, es la envolvente compleja, vemos que aquí hay una raíz de bit multiplicada por phi. Ese 0 check multiplicado por phi y ese 0 check a su vez es raíz de bit. Por lo tanto, acá, al pasar a BPSK, tenemos ese 0 check conjugado, que es raíz de bit. Por lo tanto, hay una simplificación de esta raíz de bit con este S0 check y queda un phi de t tiempo invertido. Phi de t, a su vez, ya lo hemos graficado en el dominio de la frecuencia, está acá, es una señal equivalente de banda base, es una señal de banda base per se, y es, por supuesto, el espectro del pulso base, que sabemos que es un pulso de banda base. Así que en esta transformación de llevar el filtro adaptado de pasabanda a su equivalente de banda base, aquí olvidé poner una conjugación, ahí está. En esta transformación del filtro adaptado de pasabanda a su equivalente en banda base, automáticamente aparece el pulso base como pulso de banda base para el filtro adaptado. Entonces, resumamos aquí un par de ideas que son las siguientes. 1. Notamos que A, Q tilde de t ahora no contiene a la frecuencia portadora Fc. ¿Por qué? Porque es el pulso base que es simplemente, en el caso de BPSK, un rect. Y esto es importante porque su implementación es única. Puede ser única sin consideración por el canal. Aquí estoy hablando de la frecuencia portadora, que utilice la transmisión de pasabanda. Esto permite una simplificación sustantiva. Lo segundo que se observa es que Q tilde es una señal de banda base. Ahora es una señal de banda base. Y la implicancia de esto es que su implementación digital es viable, que fue el segundo problema que habíamos observado. Y lo tercero, que también vale la pena mencionar, es que la frecuencia portadora Fc, o la portadora en general, y la portadora en general está completamente contenida en el conversor de radiofrecuencia de bajada. Y eso lo pueden ver acá en este diagrama. Básicamente, este conversor de radiofrecuencia
viene a ser alimentado por un oscilador a frecuencia Fc. Y ese oscilador, si volvemos a la arquitectura interna del conversor de radiofrecuencia bajada, aquí la tenemos, es este oscilador, ¿no es cierto?, que provee una portadora a frecuencia Fc y la reparte hacia el riel en fase y hacia el riel en cuadratura para producir componentes en fase y cuadratura. Pero es importante tener claro que en esta forma equivalente de banda base del receptor óptimo, Fc es solamente presente en este módulo, en el conversor de radiofrecuencia bajada, y está completamente ausente de la definición y de la forma del filtro adaptado.